La ministra del Trabajo entrega el balance de la aplicación de la nueva Ley de la Protección del Empleo. Escuchemos. Para luego conocer los números respecto de la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, ley que fue recientemente aprobada y que está en vigencia en nuestro país desde el día 6 de abril. Entonces vamos a partir con, primero, cartas de despido de la Dirección del Trabajo. Lo primero, como antecedentes del registro, nosotros tenemos un registro que es el registro que maneja la Dirección del Trabajo, y lo primero que quiero dejar claro es que nos dimos cuenta que en algunos casos teníamos empleadores que estaban registrando varias veces un mismo despido. Por ejemplo, teníamos empleadores que emitían una carta de despido respecto de una nómina de trabajadores, que este es el caso 1, y se les olvidaba agregar otro, entonces lo agregaban y volvían a incorporar la nómina completa. O, por ejemplo, modificaban la causal, y eso entonces hacía que tuviésemos una carta respecto de un mismo trabajador y un mismo empleador duplicada con dos causales distintas. Por lo tanto, una revisión que hizo la Dirección del Trabajo decidió incorporar un filtro en el que se reconoce un solo registro como válido cuando hay esta identidad, este duplo entre RUT trabajador y RUT empleador. Y lo que nosotros tenemos entonces, a marzo del año 2020, que las cartas de despido totales aplicando este filtro son 299.518, lo que aumenta en 100.000 respecto del mes anterior. La serie la que nosotros le estamos entregando es una serie histórica en la cual se le aplica este mismo filtro a fin de que sea comparable, y ustedes van a encontrar, la directora lo va a explicar, en la página de la Dirección del Trabajo ambas series a fin de que ustedes puedan verificar cuáles son las modificaciones de ella. Si nosotros abrimos esta información por región, nos encontramos en que hay regiones que tienen mayor incidencia en cuanto al número de cartas de despido, por ejemplo, región metropolitana, que tiene una variación respecto a igual mes del año anterior de un casi 40%, o las regiones de Valparaíso o Biobío, que son tradicionalmente regiones en las cuales hay una mayor concentración de cartas de despido, representando la de Valparaíso una variación de un 26% respecto de marzo del año anterior, y del Biobío un aumento significativo de un 51,6%. Sin embargo, también es importante detenerse en otras regiones en las cuales el número absoluto no es muy alto, pero las variaciones respecto a marzo del año anterior sí son muy significativas. Y aquí, por ejemplo, destacamos la región de Magallanes, con una variación de un 76,5%, independiente que su peso relativo a nivel nacional sea bajo, aportando solamente 4.359 cartas, o la región de los lagos, Tarapacá o Coquimbo. Si nosotros nos vamos a las actividades económicas, aquí nuevamente tenemos que hacer esta doble mirada. La actividad económica de la construcción es una de las actividades económicas que aporta la mayor cantidad de cartas de despido, seguida por la actividad de servicios administrativos y de apoyo y comercio al por mayor y al por menor. Pero si analizamos el impacto respecto de la variación al mismo mes del año anterior, vemos que actividades de alojamiento y de servicios de comida tiene una variación que es sumamente significativa. Estamos hablando de un 93,9%, seguida en este mismo orden de magnitud por comercio y por construcción. Tenemos otras actividades como agricultura o industria manufacturera que, independiente que vayan a ser dentro de las actividades productivas que tienen mayor cantidad de cartas, no tienen una variación significativa respecto del periodo anterior. Si analizamos por tamaño de empresa, nuevamente hay que hacer este doble clic, ¿no es cierto? Obviamente que las empresas grandes tienen una mayor cantidad de cartas de despido. Estamos hablando de un 57% del total.
pero respecto de la variación, respecto del mismo mes del año anterior, la variación es de un 30,4%, siendo más baja que la de, por ejemplo, las pequeñas empresas, que a lo mejor en números absolutos no aportan tantas cartas, pero la variación es muy significativa, llegando a un 54%, y en el caso de las medianas empresas, llegando a un 45,7%. Si analizamos cuáles son las principales causas que se están esgrimiendo en estas cartas de despido, vemos que la causal vencimiento del plazo de contrato como conclusión del trabajo o servicio son las mayoritarias. Pero necesidades de la empresa independiente, que está en el número 3, es la que tiene la mayor variación, tanto en cuanto a número de cartas como a variación respecto del mes anterior. Por lo tanto, hay que ponerle un ojo especial a necesidades de la empresa. En el caso de caso fortuito, fuerza mayor, también lo quisimos destacar porque, no obstante, es un porcentaje muy bajito como causal respecto de la totalidad de las cartas. Estamos hablando solo de un 1,8%. Su variación respecto al año anterior es muy significativa, es de 3.860%, lo que se escapa absolutamente de los parámetros que nosotros manejábamos. Sin embargo, la causal de caso fortuito fuerza mayor, aquí no está de más decirlo, es una causal que debe ser determinada por los tribunales de justicia y que expresamente quedó prohibida de ser usada desde el día 6 de abril, cuando está en vigencia la Ley de Protección al Empleo. Tenemos que tener claro que las cartas que estamos hablando son cartas que se recepcionaron durante el mes de marzo. Exacto, solamente el caso fortuito está prohibido respecto de coronavirus y no de otra causal. Si hacemos una distribución por género, vemos que no hay mayor diferenciación. La variación respecto de la desvinculación de hombres y mujeres es exactamente la misma, es una variación absolutamente no significativa. Vamos a pasar entonces ahora a los datos del seguro de cesantía. Para analizar los datos del seguro de cesantía, usamos como fuente la información de la Superintendencia de Pensiones, por eso aquí me acompaña su superintendente, y estamos refiriéndonos a solicitudes aprobadas al 11º día hábil del mes, es decir, el día 16 de abril del año 2020 es nuestra fecha de cierre. Estamos usando esta muestra para que sea comparable, es decir, estamos comparando los primeros 11 días hábiles de cada mes respecto del mismo periodo del año anterior. Y aquí entonces nosotros vemos que la variación en el mes de abril es significativa. Estamos hablando de una variación dentro de estos primeros 11 días del mes de cerca de un 17%. Pasamos de 69.000 solicitudes aprobadas en el año 2019 a más de 81.000 solicitudes durante abril del año 2020. Si ustedes quieren el dato de solicitudes aprobadas en el mes, que tiene el problema de que el mes de abril del año 2020 no está completo, es por eso que nosotros creemos que la tabla anterior es la más correcta a fin de poder hacer una comparación. Vemos que, así como en los meses anteriores habíamos tenido una disminución en las solicitudes aprobadas, en el mes de abril completo del año 2019 fueron 124.767 las solicitudes, y ya en solo estos 11 primeros días del mes llevamos 81.087, es decir, aproximadamente un 80% del total que se usó durante el mes de abril del mismo mes anterior. Claro, sí. Esto es bien importante. Cuando estamos hablando de uso del seguro de cesantía, estamos hablando de
término de relaciones laborales. No estamos hablando todavía de los datos que vamos a entregar ahora, que es de protección al empleo, que es cuando se suspende la relación laboral. Estas 81.000 solicitudes son de personas que fueron desvinculadas y que solicitaron los beneficios al seguro de cesantía en tanto desempleados. Finalmente, llegamos a la Ley de Protección al Empleo. Y en la Ley de Protección al Empleo, la fuente es la AFC. También toda la información ha sido entregada a través de la Superintendencia de Pensiones. Y vamos a tener dos datos que van a ser distintos. La Ley de Protección al Empleo es una ley que fue aprobada el día 6 de abril y a partir del día 8 de abril comenzó el preregistro de solicitudes en la administradora. La finalidad de este preregistro era conocer a las empresas que estaban interesadas en poder hacer uso de esta modalidad, poder comenzar un trabajo de iteración a fin de solicitarles cuáles eran los documentos que iban a tener que subir a la página a partir del día 15 de abril y poder ir entregándole la información para que cuando se hiciera la solicitud pudiese ser lo más idónea posible y que pudiera ser lo más eficiente posible. Entre el día 8 de abril y el día 15 de abril, un total de 56.986 empresas se registraron dentro de esta base de la administradora, respecto de 786.790 trabajadores. Durante este periodo se mantuvo un contacto directo con cada una de estas 56.986 empresas, orientándolas según los pasos que venía en esta siguiente etapa que comenzaba el día 15 de abril. Y por lo tanto, las nóminas que desde el día 15 de abril, es decir, el día 15 y el día 16 de abril del año 2020, ya han sido ingresadas para solicitar la suspensión del contrato, ya sea por acto de autoridad o por pacto de suspensión del contrato, son 23.097, que van a corresponder a 277.664 trabajadores. De alguna manera uno podría entender que este grupo es un subconjunto del primero, ¿no es cierto? Durante la primera semana se hizo este preregistro, se fue entregando la información y ya en estos primeros 2 días se ha formalizado la solicitud respecto de estos 277.164 trabajadores. Finalmente, respecto del universo trabajadores de casa particular, tenemos como fuente las administradoras de fondos de pensiones, quienes nos han informado que a la fecha 2.270 trabajadores o trabajadoras de casa particular se han inscrito para solicitar los beneficios con cargo a su fondo de indemnización a todo evento. Si hay preguntas. Cuando se anunció la Ley de Protección al Empleo, se hizo un énfasis datos entregados por la ministra del Trabajo, María José Saldívar, en torno a las cifras de empleo en el país. Particularmente, algunos de los datos más relevantes son las cartas de notificación, ¿verdad?, de marzo, llegando casi a 300.000 de despidos, y también la asociación de la nueva Ley de Protección al Empleo, donde empresas, 56.000, ya se han inscrito para acogerse a este mecanismo a través de la AFC. Nos vamos